Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar segundo de Samuel, capítulo 4. Is-Boset es asesinado. Vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, agradecidos estamos contigo, Señor, porque tú eres un Dios de bondad, de misericordia, y podemos acercarnos a ti confiadamente para alcanzar tu bendición. Al abrir la Escritura, necesitamos que tú seas nuestro maestro y nuestro guía. Gracias, Señor, por escucharnos y por atender a nuestra solicitud y suplir nuestras deficiencias. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El comienzo del reinado de David no fue tan pacífico como se esperaría. David fue reconocido rey solo en Judá, pero en las otras tribus, Abner, quien fuera general de Saúl, proclamó a Is-Boset rey. Pero este era un rey débil que le tenía miedo a Abner. Cuando trató de hacerle un reclamo, se enojó a Abner y se pasó al lado de David. Abner es muerto en venganza por Joab, y ahora Is-Boset queda solo y el fin de su reinado se acerca. Is-Boset siente temor. Leamos los versículos 1 al 3. Luego que el hijo de Saúl supo que Abner había muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y todo Israel se sintió atemorizado. Con el hijo de Saúl estaban dos hombres, capitanes de bandas de salteadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón, el beerotita. De los de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido de Gitaim y viven allí como forasteros hasta hoy. Cuando murió Abner, desapareció la fuerza de Is-Boset y el rey sabía que su causa estaba perdida. Los hombres de Israel quedaron preocupados porque Abner había sido la mano fuerte en el timón. Sabían que ahora probablemente es hora cuestión de tiempo el que Is-Boset fuera eliminado y David tomaría el reino. Al lado de Is-Boset se encontraban personas que no tenían mucha ascendencia con el resto del pueblo. Los beerotitas estaban bajo la tribu de Benjamín y los mismos de Gitaim, que al parecer se unieron a la misma tribu. Sin embargo, era claro que el fin de este reinado estaba llegando a su fin. Pero hay un paréntesis en la narración que introduce un nuevo personaje. Leamos el versículo 4. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero mientras huía apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Es decir, fuera de Is-Boset solo quedaría un descendiente de Saúl que sería el hijo de Jonatán, que era Mefiboset. Este había sido cuidado por su nodriza, que a su vez era esposa de un sacerdote. Ella, al escuchar la noticia de la muerte del rey y sus hijos, vio oportuno que debía huir con el niño y esconderlo para evitar que lo mataran. Ahora, con la muerte de Is-Boset, solo quedaría Mefiboset, quien podría llegar a ser el heredero del trono. De esta manera, la familia de Saúl casi quedaría extinta. La muerte de Is-Boset ahora se narra en los versículos 5 al 8. Los hijos de Rimón, beerotita, Recab y Baana se pusieron en camino y a la hora de más calor entraron en casa de Is-Boset, que estaba durmiendo la siesta en su alcoba. La portera de la casa se había quedado dormida mientras estaba limpiando el trigo, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Is-Boset dormía sobre su lecho en la alcoba. Lo hirieron y lo mataron. Luego le cortaron la cabeza y tomándola caminaron toda la noche por el camino de Arabá. Llevaron la cabeza de Is-Boset a David en Hebrón y le dijeron al rey: aquí tienes la cabeza de Is-Boset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Jehová ha vengado hoy a mi señor, el rey, de Saúl y de su linaje.
Ante la muerte de Abner se comenzaron a cavilar muchas cosas. A lo mejor pensaron que David iba a venir con un gran ejército e iba a atacar y destruir a todos los que estaban al servicio de Isboset. Así que de alguna manera estos hombres pensaron que lo mejor era pasarse al lado de David. ¿Y qué mejor que tomando venganza sobre el enemigo de David?, pensaron ellos. Así que se dispusieron a darle muerte. Evadieron a los que guardaban la casa y lo encontraron reposando en su casa, en su cama, y allí mismo lo mataron y le cortaron la cabeza. Era como el mediodía, así que tuvieron que huir de inmediato y llegar al día siguiente a Hebrón para presentarse a David. Quizás estos hombres habían estado en el ejército de Saúl y vieron cómo procuraban la muerte de David. A lo mejor pensaron que David guardaba odio sobre Saúl y deseo de venganza sobre Isboset. Así que al presentarse ante David, le muestran la señal de que ellos habían matado a Isboset, que era enemigo de David, y usan una frase interesante: Jehová ha vengado hoy a mi Señor. Los motivos de esos asesinos no eran el honor de Dios ni la vindicación de su causa. Mataron a Isboset por beneficio propio, no por el bien de David. No obstante, procuraban despertar en éste un espíritu de gratitud a fin de recibir ellos una buena recompensa. Eran culpables de un crimen que merecía un castigo y no un premio. Lo que menos esperaban era la reacción de David. Leamos los versículos 9 al 12. David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijo de Rimón Beerotita, y les dijo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Al que me dio la noticia de que Saúl había muerto, imaginándose que traía buenas noticias, yo lo prendí y lo maté en Siclac, como pago por esta noticia. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de derramar yo sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David dio una orden a sus servidores que los mataran. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. David había dado evidencia en su vida que Dios es justo y que por su poder le había librado de muchas situaciones. David había dejado que el Señor fuera el que vengara su causa. No necesitaba la ayuda de hombres desalmados y asesinos que tomaran la justicia en sus manos. Entonces David les recuerda que cuando un hombre trajo la noticia de la muerte de Saúl y se adjudicó el asesinato del rey, pues David le mandó a ejecutar porque había osado en levantar su mano contra el ungido del Señor. Ahora vienen estos hombres que se consideran vengadores, diciendo que habían asesinado a un hombre desarmado mientras descansaba en su cama, que no había hecho nada malo ni estaba en combate. ¿Cómo David va a ser cómplice de un asesinato a sangre fría y sin motivos? David dirige una pregunta a los asesinos. Había presentado los hechos ante ellos exactamente como eran, y ellos mismos debían juzgar si su decisión era correcta o no. Solo podía haber una respuesta. Aún procedente de los condenados, eran culpables y merecían la muerte. La justicia demandaba que se ejecutara la sentencia de muerte y los acusados nada tenían que decir en defensa propia. David demostraba con ello que era sabio. Algunos podrían haber pensado que la acción de estos hombres se justificaría porque pretendían ser amigos de David y defender su causa. Pero ellos no estaban interesados en David, ni en la causa de David, ni en su reinado, sino en los beneficios que obtendrían. Jamás David daría el visto bueno a una acción tan cruel. Así que mandó a ejecutarlos de manera pública para dar una lección a todos y llegaran a entender que David no toleraba ese tipo de acciones. La falta de los asesinos contaminaba la tierra y solo podía ser expiada con la sangre de los culpables al derramar una sangre inocente. En cambio, le dio sepultura a Isboset en Hebrón. No había motivos para que no tuviera una sepultura digna, así que con todo respeto lo sepultó con toda la dignidad de un hijo de un rey. Apreciados amigos y hermanos, el fin no justifica los medios.
Debemos tener cuidado de estar aprobando el uso de determinados métodos para alcanzar ciertos resultados que pueden parecer loables, pero que a la final no es lo que Dios espera de nosotros. Tengamos cuidado de estar tomando atajos. A veces el camino de la verdad y la justicia es más largo, más penoso, pero a la final da frutos de vida. Te invito a que sigas el ejemplo de Jesús y camines por su senda. Esa es la ruta más segura que puedes tomar. Que el Señor te bendiga y te guíe, es mi oración por ti. Amén.